Seguimos con los temas controvertidos. Ya hemos hablado del colesterol, hemos hablado de las grasas, hemos hablado de los lácteos y ahora le toca el turno a los cereales. Entonces, en el tema de los cereales hay un par de temas que son bastante importantes. Entonces, vamos a hablar de aquellos cereales tipo trigo que tienen gluten y aquellos cereales que no tienen gluten. Entonces, si vemos el trigo tiene una parte proteica en la que tiene el gluten, y el gluten se descompone, gliadinas, gluteninas, son nombres al fin y al cabo, gluteomorfinas y una parte de lectinas que dejaremos para el final. Entonces, aquellos cereales que tienen gluten, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese gluten tiene una serie de funciones en nuestro organismo. A nivel simplemente, de saber dónde está el gluten, está en el grano. Entonces, aunque sean cereales integrales o sean cereales no integrales, el gluten siempre va a estar. El gluten es aquella molécula que gracias a esa gliadina y glutenina lo que va a hacer es que el pan, por ejemplo, que hagamos a partir de esos cereales con gluten sea capaz de aglutinarse, es decir, sea esponjoso. Cuando tenemos el gluten junto y tenemos las moléculas, por ejemplo, en el grano de trigo, ese gluten es duro, pero cuando lo mezclamos con agua, lo que puede hacer es, tiene esa capacidad de expandirse y de ser algo esponjoso. Por eso los cereales que tienen, o los panes de cereales con gluten, tienen esa parte esponjosa y los cereales que no tienen gluten no son tan esponjosos. Pero claro, esos cereales con gluten, que casualmente son los que están más ricos, son el trigo, la espelta, el centeno, la cebada, la avena y otros tipos de trigo que son el kamut, el triticale y la escanda. Los granos sin gluten, que luego hablaremos de ellos, sería el trigo sarraceno, el maíz, el mijo, el arroz, la quinoa y el amaranto. Luego hay una discusión de si es gluten o prolaminas. Realmente el término correcto sería llamarlo prolaminas, lo que pasa que es mucho más cómodo a nivel didáctico llamarlo gluten, porque ese trigo, cebada, centeno, avena y similares del trigo, el kamut, el triticale que hemos dicho, lo que tienen es esas prolaminas que también se pueden dividir en la gliadina y van a tener los efectos que vamos a hablar en el intestino. ¿Qué es lo que hace realmente el gluten? El gluten se descompone, o las prolaminas se descomponen en esa gliadina y en esa glutenina. La gliadina lo que va a hacer es, esto sería un intestino, serían enterocitos, esto sería dos enterocitos unidos, esto serían las famosas tight junctions o unión entre dos intestinos o entre dos células intestinales, dos enterocitos. Lo que hace la gliadina es romper la tight junction y pasar al espacio intersticial, incluso al torrente sanguíneo. Todo esto que vemos aquí con un montón de nombres son reacciones inmunológicas, porque una molécula tan grande como la gliadina nunca debería pasar la barrera intestinal. Entonces, al romper esas uniones intestinales y pasar al espacio intersticial, es responsable de una reacción inmunológica. Incluso hay algunos estudios que hablan de que puede activar receptores HLA que tienen que ver con enfermedades autoinmunes. No decimos que el gluten sea responsable de esa enfermedad autoinmune, pero sí hablamos de que esa ruptura de la tight junction y el paso del gluten al espacio intersticial desencadena reacciones inmunológicas. Si el sistema inmune de la persona está en buen estado, un poco de gluten no pasa absolutamente nada. Pero si el sistema inmune de la persona no está en buen estado, esa gliadina que rompe la tight junction y que pasa a este espacio puede ser desencadenante de patología.